Hola queridos amigos y estudiantes del Latido. Hoy estamos en Mola Coffee con el señor Michael. Buenos días, Michael. Buenos días y bienvenidos al mejor café de Colombia. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, quería preguntarte cómo nació este proyecto tan interesante, Café Colombiano, pero aquí, en Torrevieja, en Rocío del Mar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegamos desde Colombia hasta aquí? Esto ha sido un proyecto que se inició en el 2018 con la importación de nuestro café directamente de nuestra finca de Arbeláez, Cundinamarca, que es una región que no es de café sino de cacao. Entonces le hemos apostado por la plantación de 8.000 plantas en 2 hectáreas, cuya sabor o matices es más dulces que lo convencional del café, porque como estamos en la región del cacao, pues te podrás imaginar que sabe a esto, sabe a cacao. También tenemos naranjas y almendras que nos ayudan a darle un equilibrio a nuestro café bastante bueno. Tenemos una puntuación de 8.4 y en dulzura tenemos 10 sobre 10. Es un café muy dulce. Fenomenal. Y una cosa, Michael, para las personas que no conocen el afamado café colombiano, ¿por qué dirías que la gente consume tanto café colombiano y amamos tanto ese café? ¿Qué tiene de especial? ¿Cuáles son las características? Es un café suave, no es un café fuerte. Predominan mucho los sabores de las frutas. ¿Sí? Y yo pienso que es por esto que a la gente le gusta el café colombiano, porque se puede probar en este café algo más que no sea solamente el sabor del café. Puedes probar el sabor de las naranjas, las almendras, inclusive puedes llegar a tener esos matices de cacao en tu boca. Muy bien. Y si alguien viene a tu cafetería, a ver, ¿qué puede encontrar aquí? Yo voy a mostrar un poquito aquí, desde el pan de bono, las empanadas. Las típicas empanadas que nunca nos deben faltar, rellenas de patata y carne. Sí. Esto es algo también que hacemos los lunes y jueves, que se llaman pan de bonos, que son de yuca, rellenos de bocadillo. Bocadillo en Colombia es esto, es una guayaba. Es un dulce de guayaba. ¿Sí? A esto se le llama bocadillo, o sea que si llegas a Colombia a pedir un bocadillo, te van a dar esto y no una tostada con jamón y queso como en España. Claro. Que tengáis eso en cuenta. Y veo los granos de café, qué rico, claro, ese olor. Esto es nuestra propia tostión, que es tostión media. ¿Sí? Y así es como nos llega el café de Colombia, que nos llega en verde. Qué interesante. Nos llegan en estos sacos que tú ves ahí. Sí, vamos a mostrarle a los amigos. Y en Holanda, donde tenemos nuestra tostadora, tostamos nuestro café cada 20 días. Fenomenal. Así que tienes la oportunidad de beber aquí café fresco cada 20 días, probar lo mejor del café colombiano. Muy bien, y los invitamos a visitarte. Vamos a decirle a los amigos dónde estás, cuál es tu horario, por si quieren venir a tomarse un rico café. Sí, estamos en el Centro Comercial Punta Marina, que es en Punta Prima, Torrevieja, y el horario es de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Hay veces nos quedamos hasta la 1, otras veces nos quedamos hasta las 3 y pues estamos en ese horario tratando de acomodarnos al horario de verano. Fenomenal, ponemos todos los datos de contactos aquí a pie del video por si quieren dejarle algún comentario a Michael. Última cosita, Michael, ¿qué es un café para ti? ¿Qué es? ¿Qué representa cuando tomas ese café? ¿Qué es? Para mí la primera sensación es cómo puedo yo sentir algo en la boca que realmente no se podría probar con nada más, ¿me hago entender? Y lo otro es que cuando nosotros tenemos esta plantación bajo sombra, lo cual indica que es bajito en cafeína y muy alto en frutalidad y en dulzura. ¿Sí? Entonces cuando yo bebo mi café, no solamente siento el sabor del café, sino siento el sabor de estas personas que trabajan con nosotros en nuestra finca, quienes tienen un trato muy justo. No usamos mano de obra de niños, utilizamos a los infantes para que trabajen, utilizamos solamente 3 personas mayores, que son las que se encargan de recolectar a mano estos granos. Y a lo último, el proceso final, creo yo que es la pasión que le ponemos desde el cultivo hasta el tostado y aquí preparándolo con nuestra tremenda cafetera italiana. Fenomenal. Café fenomenal. También soy especialista en cold brew, que es un café frío macerado 24 horas, muy rico. Lo acabo de probar, doy fe que es delicioso, sí, Lo tenemos con leche de soya, leche de vainilla, leche de almendras, de avena, inclusive se hacen cócteles
Sí. como con Baileys, Oh, o en wow. este caso crema irlandesa, Sí. o con amaretto, que le Qué gusta rico, mucho a la sí, gente. También hago gin tonic, Ah, de café, sí, interesante. con tónica y ginebra y rodajas de naranja. También tengo durazno y whisky, peach Wow. and whisky. ¿Qué? Entonces, Hay de todo. Sí. Se puede jugar con muchísimos licores, con varios licores, este tipo de café. Fenomenal, entonces nos despedimos. Desde Mola Café, un café con amor y con pasión, ¿no? Con mucho Café amor y mucha colombiano en España. Gracias, Michael, y mucha suerte. Gracias y los esperamos.